como la luna que alumbra por la noche los caminos, como las hojas al viento, como el sol espanta el frío, como la tierra la lluvia, como el mar espera el río, así espero tu regreso a la tierra del olvido. El Ariel Parra, filósofos, y de los derechos de las víctimas, ¿qué? Sí, claro. Bueno, yo creo que hablar de víctimas en Colombia es casi como remontarse a la época de la colonia. Considero yo que el fenómeno de la violencia en Colombia, y no solo en Colombia sino en Latinoamérica, se sume en dos factores que tienen que ser bien importantes y que no podemos perder de vista. Uno es quién construye las leyes en un país que sigue teniendo un problema de tenencia de tierra, porque en Colombia, si recordamos, la lucha de los partidos liberales y conservadores han marcado de alguna manera, o marcaron hasta digamos que hasta el 86 quizás, marcaron de alguna manera todo el trajinar de la historia en Colombia. O sea, en el 86 se criticó esa constitución porque fue una constitución de Rafael Núñez y el señor Caro, donde finalmente lo que estaba era legitimando y asegurando dos cosas acá. Uno, la tenencia de la tierra, como lo mencionaba, y dos, el poder de una familia, un grupo. O sea, considero yo que ahí es donde empieza el quid del asunto, y dos, amparado y soportado en una cosa que se llama se llamaba en ese momento la institución de la iglesia. Luego, digamos que después de la guerra de los 1000 días se vienen dando ya los fenómenos de violencia secularizada, y es con digamos que las primeras víctimas, o que se les denominaron víctimas, podríamos denominar masacre de la Bananera. Recordarán ustedes que por allá Gaitán hace la marcha de las antorchas, y en donde él empieza ya de alguna manera a criticar y a evidenciar que había un problema en Colombia de violencia sistematizada, en donde el aparato del Estado empieza como a funcionar ya como una máquina. Mencionaban hace un momento acá, la violencia se empieza a desarrollar en ese sentido. Luego viene ya lo que es la muerte de Gaitán, y ahí considero yo que hay un fenómeno interesante, y es que luego se da lo que se denomina el Frente Nacional, y es donde los partidos liberales y conservadores se van repartiendo la torta. Ahí yo considero que es donde se empieza a sistematizar y a desarrollar todo un proceso, un aparato de poder y del crimen, en donde el Estado también hace parte, y el Estado tiene mucho que ver, fuerzas militares, la policía y los organismos de control del Estado. Finalmente pues ya se da, digamos que la Constitución del 91, por una serie de procesos donde está el narcotráfico, está las guerrillas, está ese tipo de cosas. Considero yo que de alguna manera me autodenomino víctima, porque yo soy de la región del Cesar, y en la región del Cesar recordarán ustedes que ha sido una de las más golpeadas por la violencia. De alguna forma el Cesar ha puesto miles de muertos, y en ese sentido en el año 99 decidí autodesplazarme. Vine a Bogotá porque las condiciones no estaban dadas en lo que se denomina el Magdalena Medio. O sea, las fuerzas, digamos que las fuerzas paramilitares venían avanzando, llegan a un punto en donde se encuentran con poca resistencia civil, porque la sociedad civil no estaba preparada para un fenómeno como el paramilitarismo en Colombia. Y de ahí, digamos que ya el resultado de los 8 años de gobierno del presidente Uribe de alguna manera ha dejado entrever hasta dónde un grupo en donde todos participamos en la sociedad civil pasiva, la estructura ya, digamos la estructura económica, el banco, la gran industria, los grandes terratenientes tienen mucho que ver en todo esto de las víctimas y de los victimarios, porque finalmente eso suena mucho al problema de la culpa que menciona Jasper después del genocidio nazi en Alemania. ¿Dónde estaba la sociedad alemana
cuando estábamos ocurriendo lo que estaba ocurriendo en los campos de concentración. Entonces, de alguna manera yo también me hago la misma pregunta, ¿dónde estaba la sociedad colombiana cuando el señor Mancuso en declaraciones recientes dice que él se hace responsable de 400.000 muertes? 400.000 muertes me parece que es una cosa descabellada, si es cierto, y en ese sentido, ¿en dónde estamos la sociedad civil? Considero yo que en ese sentido, hablar de víctimas y de victimarios en Colombia, yo considero que primero habría que hablar es quiénes son los interesados en que esas víctimas y esos victimarios sigan funcionando dentro del Estado. O sea, hay un programa del gobierno de Estados Unidos que se llama Estabilización de la Sociedad Colombiana, y es un programa que se instala en Colombia y empieza a regular ciertas regiones para ver cómo funciona, y si funciona pues lo aplicamos en otro lugar. Entonces, hablar de víctimas en Colombia, yo considero que demanda un ejercicio demasiado sistémico, porque acá mencionaba la compañera, hablaba sobre memoria y hablaba sobre restitución y hablaba sobre reconocimiento. Yo considero cómo podemos restituir la muerte de un familiar o de personas allegadas en comunidades alejadas en donde la presencia del Estado es mínima. O sea, si ustedes recuerdan, por ejemplo, la entrega del periodista francés, ahí se demostró que la guerrilla aún sigue teniendo poder, ¿cierto? Pero también se evidenció una cosa, y es que en Colombia, digamos que el juego que hace finalmente el Estado es, gracias a los medios de comunicación, en que todo lo apalanca es por los imaginarios colectivos. Entonces, yo considero que hasta que no entendamos que los medios pueden movilizar, por ejemplo, para las marchas, 19 se va a hacer la marcha por la no pérdida de la tutela, pero eso se atomiza cuando la gente tiene que resolver sus contingencias diarias.